participación desde su origen en el movimiento poblador. Porque ustedes saben que esto de los pobladores es un fenómeno que se produce a raíz del triunfo, digamos, del Frente Popular el año 38 con Pedro Aguirre Cerda, que comienza a impulsar las políticas que van a permitir la industrialización del país. Se crea la industria siderúrgica, la CAP, se crea la Corporación de Fomento de la Producción, se crea la Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad. Es decir, imagínense, iniciativas de enorme importancia que provocaron un vuelco en el país, que hasta entonces tenía una economía fundamentalmente agraria, y la población mayoritaria del país todavía vivía en el campo, sometida a un régimen del latifundio espantoso, con un nivel de explotación altísimo, donde todavía gran parte de la remuneración no era en dinero. Bueno, este impulso que da el gobierno del Frente Popular y que se empieza a desarrollar rápidamente, genera entonces un proceso migratorio del campo a la ciudad de gran magnitud, colosal, en un corto periodo de tiempo. A partir del año 40, digamos, en adelante, comienza una situación inesperada, imprevista en la historia de este país. ¿Y qué hacían todas estas grandes masas de poblaciones que llegaban, que no tenían dónde instalarse? Se instalaban en lugares no aptos para la vivienda. El principal receptor fueron todo el borde del San Juan de la Aguada, que era un tajo que corría abierto, entonces, bueno, todavía tiene trecho abierto, que corría desde Vicuña Maquena hasta General Velázquez. Hubo un momento en los años 53, que es cuando hicimos nuestro proyecto de título, en que nosotros calculamos que había 25.000 familias instaladas a lo largo del San Juan de la Aguada. Y otro receptor importante era el río Mapocho, donde había en la zona oriente un grupo muy grande en lo que hoy día es más o menos Lo Barnechea, y otro en el sector poniente, en lo que corresponde a Renca aproximadamente. ¿De ese tiempo? ¿Qué cantidad de gente había acá en Santiago? La ciudad tenía en el año 40 aproximadamente 1 millón de habitantes. Ahora tiene 6, como ustedes saben. Pero esto fue una estampida. Bueno, y esto creó una situación insostenible. Se produjo una primera toma de terreno, la primera en la historia de Chile, que dio origen a lo que se llama la legua vieja o legua de emergencia, qué sé yo. Como ustedes, los que la conocen, deben saber que todavía hasta el día de hoy un territorio de un trazado muy caótico, porque la gente se instaló como pudo ahí, al norte, hasta el día de hoy. Parte de lo que dificulta el trabajo, inclusive la seguridad hoy día. Ahora es un proyecto de abril de pasaje. Exactamente. Bueno, entonces el partido tuvo la sabiduría de darse cuenta que esta demanda social no resuelta era un potencial revolucionario importante y que había que hacer esfuerzos por canalizarlo. Entonces, a raíz de eso, los compañeros se fueron metiendo se destacaron cuadros en estas ocupaciones de terreno, que fueron organizando a la gente en comités llamados Sin Casa. Y ahí se fue creando un verdadero movimiento poblador. Se organizó la primera que se llamaba, creo, Agrupación Regional de Pobladores, y en el partido se creó la Comisión de Pobladores. Aproximadamente en algún momento del año 50, diría yo, 49-50. Y desde su comienzo, nosotros, jóvenes estudiantes de arquitectura, nos vinculamos con esta comisión. ¿Con qué objeto? Con el objeto de asesorar al movimiento poblador de manera que futuras tentativas, acciones de toma fueran organizadas y los pobladores no se asentaran caóticamente. Y yo diría el broche de oro, ustedes saben, fue la ocupación de lo que se pasó a llamar la población La Victoria, donde allí se instalaron 3.000 familias, 3.000, organizadamente. Nosotros habíamos obtenido el plano anteriormente de la Corvi, se había creado la Corvi el año
pobladores se instalaron, como ustedes saben, hasta el día de hoy el asentamiento de la Victoria corresponde al trazado que hicimos nosotros y que permitió que después los pobladores pudieran luchar por el agua potable, por la alimentación, por la luz, porque estaban en condiciones de que eso se pudiera hacer. Y nosotros acompañábamos a los dirigentes, a la Corte, a los ministerios, a todas partes, reclamando esta reivindicación. De manera que la otra gran vinculación, en el caso nuestro de arquitectura, bueno, médicos también, en la toma de la Victoria, desde el primer día había una brigada de médicos, hay un compañero, Carlos Montoya, que entiendo está vivo, que lo recuerdo participó en la toma, en las primeras, como médico, compañeros como médico ahí instalado. Eso fue épico. Como siempre, claro, las cosas se precipitaron porque hubo un primer incendio en el San Juan. La toma fue el 30 de octubre del 57, un primer incendio que había tenido lugar en agosto del 57, donde se quemaron como unas 12 viviendas. Ahí nosotros precipitamos y obtuvimos el plan. Y empezamos a proyectar una ciudad ideal. Conversamos con los compañeros, calculamos una cabida de 1.500 personas. Compañeros nos apretaron, porque en ese tiempo la norma era entregar sitio de 10 por 20. Entonces nos apretaban tanto los compañeros dirigentes. Juanito Costa se llamaba el compañero dirigente principal en el San Juan. Un cuadro maravilloso, tocaba la guitarra, era estupendo. No sé si... Es que yo entré a J en el 58 y nuestro accionar tuvo la Victoria. Bueno. Yo era chica. O sea, conociste a Juanito. Sigue siendo chico la Inés, en todo caso. El hecho es que nos apretaban tanto y dijimos, bueno, vamos a tener que reducir los sitios, porque no queríamos sacrificar. Tenía un parque central, 3 escuelas, espacio generoso, y calculamos para cada vez 1.500 teníamos que llegar a sitio 9 o 18. Discusión ya aceptada. Al día siguiente de la toma había 1.800 familias instaladas en Victoria. Y nosotros instalados ahí debajo de un tonto nos habíamos sacado un par de taquímetros de la Escuela de Arquitectura para trazar con gran dificultad, porque los yuyos eran de esta altura, todo eso era un posero, todo eso. Atinábamos en el barro. Atinábamos en el barro muy bien. Claro. Y, o sea, tú conociste la Escuela Redonda. Eso fue lo que hizo. Con don Renato, que conoce a Renato San Martín. A mí me parecía que había estado en la casa de él dirigiendo la toma. Claro. Y entonces, bueno, fue te digo, al día siguiente había 1.800 y a la semana tuvimos que, primero, reducir los sitios a 8 por 16, que es lo que tienen ahora, y segundo, al diálogo con el Parque Central. No hubo caso, y bueno, nosotros que no somos profesionales teóricos, tuvimos que reconocerlo y admitirlo. Ahí me acuerdo la discusión con la iglesia. Nosotros habíamos puesto un espacio más o menos equivalente a unos 8 sitios para levantar unas iglesitas, que es donde están, la 30 de octubre con Carlos Marx. Y nuestro compañero sectario, a pesar de que el cura del Corro había participado en la toma con nosotros. No le querían dar ¿cómo hay que levantar una iglesia en 16 por 16? Que eso no es ni casa. Bueno, al final transigieron 4 sitios, el equivalente a 4 sitios, que es la iglesia donde se mataron a los curas. De manera que ese fue un episodio, esa fue una historia, yo diría que además a nosotros nos acompañó toda la vida, porque después, bueno, de ahí de la Victoria se organizaron otras tomas posteriores, la 22 de julio, la Santa Olga, la Santa Adriana, todas exitosas, cada vez más al sur, y el partido adquirió un prestigio enorme en el movimiento poblado. Cuadros como, bueno, los canteros son de ahí, Víctor,
Claro. Lucho Figueroa, la Legua. De manera que ese fue otro frente que para nosotros fue muy significativo y nos marcó mucho, diría, profesionalmente. Compañero, y otro comunista arquitecto que lo acompañaran en esta, pero permanecieron después dentro del partido hasta el día de hoy. ¿Sí? Claro, por ejemplo, Francisco Hijo, que fue socio mío hasta 2 años atrás cuando cerramos la oficina y que está vivo. Él fue después, el partido lo destacó como director de obras de La Granja, que era el distrito donde el partido tenía más influencia. Durante muchos años fue alcalde Pascual Barraza. El arquitecto que se murió también era de partido. Claro, ahí estaba la Iris Figueroa como regidora. Tuvimos a Carlos Albrecht, que fue director de arquitectura en el gobierno nuestro. Y bueno, mi propia compañera, Ana María Barrenechea. Tuvimos a Sergio González Espinosa, que el partido lo eligió incluso diputado en el año 53. Cuando tuvimos la toma de la victoria del 57, acababa de terminar Sergio su mandato, pero participó muy activamente y hasta el final de sus días. ¿Murió el compañero? Murió hace poquito, sí. Yo trabajé unos años ahí. Claro. ¿Usted, compañero Laura, cree que lo que ustedes hicieron en la arquitectura es lo que perduró hasta después que la Escuela de Arquitectura fue siempre considerada un feudo de izquierda? Sí, yo diría que Yo sí. creo que, o sea, como que ustedes fueron los pioneros de este proceso. Claro, es verdad. Es verdad, nosotros tuvimos varias generaciones que siguieron a la nuestra, que mantuvieron esa bandera en forma importante. Hasta el 73. Claro, y después un núcleo muy grande participó como ejecutivo en el gobierno de Allende. Pero nosotros mismos fuimos muy activos participantes en todas las campañas de Allende, desde la primera, el 52, después la del 58, 64 y el 70. Acompañamos al presidente, hicimos los programas, gran parte del programa que implementó el gobierno popular. Nosotros lo teníamos previsto con anterioridad en virtud de este lote que teníamos. En el partido, la comisión de pobladores después se transformó con los años en comisión de vivienda y allí seguimos participando, inclusive en el gobierno nuestro, siendo autoridades nosotros, porque como Moisés Vera y yo fuimos miembros durante todo el gobierno de la Comisión de Vivienda Nacional de Vivienda del partido, que dirigía en ese tiempo Víctor Cancel, con varios compañeros desaparecidos, Nicolás Toro, ¿cómo se llama este compañero? Mario Cuica. Sí, estoy hablando de un viejito como yo. Yo decía que durante el tiempo de la juventud comunista estaba el Frente por la Paz. Sí. Nosotros nos tocó durante los años 60 hacer grandes campañas por solidaridad con Cuba, solidaridad con Vietnam, la marcha Vietnam, de marcha de Valparaíso a Santiago, que se hizo, etcétera, etcétera. Este Frente por la Paz, ¿cuál era la acción, la actividad, el desarrollo que tenía durante el tiempo que usted participó o que existió hasta el organismo? Me parece importante la pregunta. Mira, la verdad es que a partir de que se crea la escuela, Espera, ¿algo? Que se interno. Sí, ya, primero. Yo la estoy llamando.